Ahora a mi amigo Carlito Hortellado, que está con nosotros, con un fuerte aplauso. ¡Carlito! ¿Qué haces, Carlito? Hola, Albert, ¿cómo te va? Hola, Carlito. Dale, ¿Cómo te amigo, va? ¿cómo está? ¿Cómo estamos? Un abrazo republicano. Sí, ese, señor. Pim, pim, pim. Famoso. ¿Cómo duele a esta hora de la mañana? Pero bueno, aquí estamos. No, pero vos te despertás ya temprano. Si tenías un programa Estaba a la mañana. acostumbrado. Sí, estoy Claro. acostumbrado, estoy habituado ya. acostumbrado, ¿sabes Pero lo bueno, que es esto? buen día, con buena onda a toda la gente de ahí detrás. ¿Cómo andamos, de las Carlito? cámaras en casa. ¿Todo bien? Bien, Carlito, súper bien. nos vas a impecable. contar El camarógrafo todos tus nunca planes. sonríe como está sonriendo ahora, sí, por hola. ejemplo. Y nunca bardea como Déjame estaba darte un babeando beso, ahora. sí. Hola. Muy bien, muy bien. Vos chalen a poder tambá, Mavis. Espera, la forma. Sí. Bueno, ayer se festejaba el Día Mundial del Beso, el Día Y vos Internacional estás del Beso, y cumpliendo yo estoy nomás. cumpliendo, claro, sigo cumpliendo. Ponele en azúcar roja, mira vos. ¿Estás Si bien? querés tomate, tío Edu, para tu salsa tenemos acá. Está bien. Está Bueno, vamos a bien. pasar living, ¿qué le Vamos, parece? pues, Ya está vamos. esperando a Gracias, Belén gracias. No también. vayamos a alterar este lugar. Todas están rojas, Hola. chicas. ¿Qué les pasa? Un placer. Ah, ¿Dónde igualmente, me siento? acá, Allá a mi al lado de lado. Belu. A mi lado. Gracias por la invitación. No, por favor. Elegí un Encantado de estar aquí. almohadoncito, ¿puedo Al usar contrario, el el lila agradecido o el sos vos. marrón? No hace falta, sí está bien. ¿En serio? Yo acostumbro a sentarme aquí al borde. Ah, Me bueno, gusta nosotros ahí. nuestra técnica es... Está bien. Por la mucha- duda, ah, no sabes que vas a encontrar más al fondo. Mucha gente entonces- está en el borde, por lo menos la pizza es ¿Verdad? Una empanadita El borde. también. empanadita, el borde, la Empanadita. sopa Otro de estas, para paraguaya. mí es la parte más rica. Sí, Vos es podés crocante. comer, no me vayas a decir yo como de todo, no comes de todo, porque Sí, de tenés todo. muy buen físico. ¿Cómo te mantenés vos? Muchachos, presten atención, ¿cómo se alimenta Carlitos Hortellado? Bueno, tengo una dieta balanceada, equilibrada. Al pi. De lunes a viernes, pero sí, los sábados y domingos, el fin de semana, gusto. me doy todos mis gustos. Y ahí sí, soy un gran caruaí. Así que, pero bueno. Eso querían ¿Cómo escuchar los pensás? muchachos, eso de Carlos Bahía, nadie te cómo cree en pensás? realidad. Actividad física. Claro, actividad ¿eso qué física. haces? Hoy ¿Qué te salí a gusta pedalear a hacer? las 5 de la mañana. ¿Sos biker? Sí. Ahora estoy retomando desde la semana pasada. Por cuestiones de tiempo, anteriormente había dejado casi 3 a 5 meses y ahora estoy retomando la bicicleta. Voy variando, pedaleo, ¿no? hago crossfit también. Yo a fin de mes lo que le bajo la pedaleada para tratar de... No, eso es categórico. Bicicleteo. Tipo, Algunos, sí. a partir del 12 de cada mes hacemos eso. ¿En serio? Sí, hacemos el bicicleteo. Bueno, Pero ¿qué bueno, haces? importante. ¿Crossfit? ¿Ciclismo? Sí, hago un poquito de pesa, pero voy variando. No hago todo eso el mismo día, sino que voy variando paulatinamente. Tengo una rutina diferente en la semana para también no caer en la monotonía y quedarme aburrido, ¿no? Con algún deporte o algún ejercicio. Carlito, ¿hace cuánto que estás, digamos, en los medios? ¿Hace cuánto que empezaste a, digamos, al pum para arriba? ¿Cuántos años ya, Carlito? Bueno, de mi primera aparición en televisión, 11 años. 11 años. 11 Qué años. rápido pasa el tiempo. Y sí, pasaron realmente volando y Hiciste aquí muchísimas estoy. cosas. Sí, muchas cosas Teatro, interesantes. televisión. Teatro, televisión, programas de entretenimiento, un par de películas, una no fue comercializada y la siguiente se comercializa este año, si Dios quiere, que es Felices bien. los que lloran, y bueno, apuntando también a esa gran pasión que es el arte escénico siempre, teatro. y ¿Es la lo que más te actuación. gusta? Sí. ¿El sí, teatro? sí, sí, el teatro. ¿En serio? Más Bueno, que los medios. el actuar. Ok. O sea, mi rol como actor, yo me formé en la escuela de Tana Shembor y Tana Juan Camaneglia. Soy de la primera promoción del TIA y de ahí que no paro justamente produciendo y actuando en diferentes facetas, ¿no? Ustedes Como le cortometrajes, vieron actuar a ficción. Carlito, todavía no Sí, le vieron en yo el llegué a teatro. actuar Bueno, en teatro. Muy obviamente bueno. tiene pasta y obviamente estudió. ¿Qué vos no ¿eh? haces, Carlito? Hay algo que no ¿Qué haces. tal en la cocina? No soy muy bueno en la cocina. ¿No? Intento a veces, Bueno, pero después no te es vamos a que- llevar para que Tío Edu te enseñe Sí. algunas técnicas. Bueno, Carlitos, sabemos que hace poco terminó el ciclo del programa donde estabas. ¿Qué se viene ahora para los medios de comunicación? ¿En qué estás? Bueno, con lo que respecta a la televisión, estoy ahora prácticamente dándome un tiempo para recuperar fuerzas, oxigenarme y también abocarme también en este tiempo a lo que es mi producción, porque estoy sacando una ficción, si Dios quiere, para el siguiente semestre. A la pucha. Y bueno, entonces Pero estoy saliste abocado de saliste lleno. vos del 13. Sí, salí del 13. Saliste salí del del 13. Pero hay rumores de que podrías ir a otros canales. Famoso, Claro. Canal Otros Par. proyectos. Claro. Pasa por lo siguiente. Ajá.
bueno, al salir, al desvincularme de Canal 13, hubieron propuestas de parte de Telefuturo justamente para participar en su siguiente estreno el día de hoy, que es Parodiando. Parodiando. Y bueno, una propuesta bastante interesante de parte del canal, de los directivos, pero como ya les decía, también expliqué mi mismo argumento, ¿no? Necesito un break, un stand-by en lo que es la televisión para abocarme de lleno al teatro, para abocarme a mi ficción, que vengo trabajando ya hace 8 meses en esto. Y bueno, ya estoy prácticamente ultimando los detalles para que todo salga como quiero. Y aparte de eso también algunos que otros negocios que tengo ahí pendientes. Entonces, Pero no quiere decir que, digamos, las puertas están cerradas. ¿Podría sorprendernos este año con algo o por este año? claro, yo descartado? siempre estoy preparado y al pie del cañón Es que por este si año es se que viene surja algo. una primera ficción, ¿verdad, Carlito? Sí, Algún así es, adelanto de- así es. Pasa que recuerdo, la última ficción que yo había hecho como actor fue La Doña, cerca del 2010. Sí, sí, sí. Y bueno, fue la última prácticamente ficción diaria que teníamos a nivel nacional. Sí, una buena Entonces de producción. ahí como que me quedó así candente el Te tema quedó el de bichito volver, ahí, claro. Y bueno, hoy por suerte se está dando la Y oportunidad. cuando que pueda vuelva producir. vas a volver como actor y también como productor de eso, porque es tu Así ficción, mismo, ¿verdad? así mismo. Está bueno. Estoy con un excelente equipo humano, Jorge Arica como socio mío, socio comercial, y bueno, tenemos también otro socio que es un guionista, Ramiro Bonini, y bueno, un excelente equipo que estamos trabajando arduamente para sacar algo Es lo muy difícil interesante. conseguir guionistas, por ejemplo, acá en nuestro país, pero bueno, a medida que esto se vaya desarrollando lo de la Claro, ficción, cada vez digo, más. Hablando. vamos a tener, De ¿verdad? por sí la ficción creció mucho acá en Paraguay, ¿verdad? Ahora Claro. uno ya vive del arte realmente y ustedes son ejemplos de esto, ¿verdad? De que del arte, haciendo bien, uno puede hacer carrera tranquilamente. Exacto. Y yo creo que es justamente un punto que hay que tener en cuenta ya hoy. A mí no me asusta o no me sorprende ya lo que es la calidad de imagen o la Súper buena, tecnología que súper hay. buena. Eso realmente ya es algo que tenemos bien acentuado, pero la carencia en el contenido o el guión hay que trabajar Totalmente. bastante. Está en lo Carlitos, cierto. tengo entendido que el mes que viene se estrena una obra. Sí, el mes ¿Estrenas? que viene estrenamos Delivery, Ajá. que es una obra traída de Broadway. Es un Ala. formato Ala. Mirá yankee vos. de humor negro. Ahí estamos con Jazmín Romero, Antonella Saldívar. ¿No le tratan y la de dirección racista a los humoristas? No. Y la dirección de Alicia Guerra, que es una excelente actriz Sí, y directora, totalmente. Capa. una de las más renombradas del país. Y bueno, estamos subiendo a escena el 9 de mayo. Delivery se llama. Delivery. Dejé clic para ser repartidor de pizzas, ¿eh? Mamá, bien. Me encanta, Vamos. quiero ver, ya quiero Mientras ver. descansa de la tele, hace teatro. está ¿no? perfecto. Está bueno eso. La Sí. vida privada, ¿qué tal, Carlito? ¿Vos estás de novio? Estoy de novio, Estás de hace novio. 1 año, 5 meses. Ahí está. El 17 cumplo. Muy Un bien, mes muy más. linda es tu novia, la vemos Divina, siempre en las divina. redes sociales. Era de esperarse, Hermosa. ¿verdad? No, claro. ¿Y cómo manejas el tema de tu relación? Porque vos sos un sex symbol acá en Paraguay. Pero en serio, ¿verdad? Ejemplo a seguir No, para eso es los puro muchachos. marketing No, de es parte de los marketing. medios y le agradezco muchísimo. No, ¿eh? no es marketing. Mira, acá rápido, Belú, decime uno que esté en televisión y que tenga el porte de Carlitos, Y ¿no? yo, Albert. yo. Claro, Más o menos, Natu. no entendemos. Yo soy ¿Qué un te sex pasa? symbol inverso. Yo dije eso y Albert se empezó a acomodar ahí. Empecé a pavonear. ¿Cómo haces para llevar esa... Para lidiar con lidiar eso. con la relación? No va a ser Sí. fácil. Bueno, y... Se te acercan, por ejemplo, no digo las No chicas, digo mientas. las señoras, por Sí. ejemplo. Yo trato de ser siempre muy auténtico y dar lo mejor de mí, ¿no? Y dar ese cariño sincero siempre a la gente y por sobre todo al público femenino, a quien me debo y muchísimo, porque también son bueno, la gran parte de todo este éxito que es mi nombre y mi posición como actor, conductor o bueno, whatever, todo lo que haya sido. Mire, modelo. Entonces, Modelo, hay que decir. exacto. Y bueno, entonces... ¿Seguís metido en eso también? Sí, O sea, ¿seguís también soy trabajando imagen con- de un Ok. par de marcas actualmente y con quien comparto con Lerin Franco y Andrea Cuatrochi ahora con una nueva producción que está saliendo. Entonces, lidio de esa manera. Pero te causa de repente problemas que se te acerquen muchas señoras, Con tu muchas novia, lo que te dice. con tu novia, para nada. Desde el día 1 conversamos maduramente con mi novia, con mi actual novia, con G. Y bueno, ella comprendió desde ese entonces de que era algo que tenía que llevar también
era una mochila que tenía con que cargar, ¿no? Al igual Claro. que... ¿Y le que llevas a ella vos entonces? Sí, sí. Claro, ella se va y mira. Pero bueno, Puede ser así. aparte, pasa también por la seguridad que yo le doy a ella, por la atención que yo le doy a ella, ¿Cómo por el se amor llama que le ella? doy. Giselle. Giselle. Y bueno, modelo también. pero ella sabe que también me debo cierta parte de mi corazón y mi cariño A a la un público, a la gente, gente. claro. Lógico, Y bueno, lógico. eso es Ella es modelo inevitable. también, Carlitos, ¿o no? Sí, en ¿verdad? sus ratos libres. Porque es modelo, ¿está en los sí. medios? No, No. ella ¿Por está... qué hace esos ratos libres? ¿Qué hace? Bueno, ya está trabajando ahora, trabaja en una mueblería muy conocida, no sé, no puedo decir nombres, entonces... Una empresa. Una empresa, ¿no? Y ella Probablemente estudia arquitectura. artesanato. Después sí. Después estudia Ella arquitectura. estudia arquitectura, se está recibiendo este año. Y bueno, como ya te decía también, en sus ratos libres modela para diferentes marcas. Lo que tenemos que hacer es traerla acá también a... Sí, A ver sí, que ella modelo, todavía no puede sobre llevar la todo. relación con Que venga Carlitos. juntos, claro. ¿Verdad? A ver si... Claro. ¿Cómo se comportaría él cuando a la No, novia le yo dé cuando mucha empieza a atención? festejar el Día Sí, Mundial mucha del atención. Beso, por ejemplo. ¿Cómo ya pasó? Es más, te puedo asegurar que está viendo. Ah, No, bueno, me saludos. imagino, me imagino, me Sí. imagino. Otra consulta, Carlitos. ¿Vos tenés alguna cirugía? Te pregunto bien, ¿sí o no? No, pero en No, serio. no. ¿Te parece? ¿Quién? Porque vino Héctor Ramos la otra. No. ¿Sabes por Bueno, qué la te verdad. pregunto? Por eso te digo. Por eso te iba a decir. No, ahí no hay cirugía. No, Héctor, ¿Vos tenés entonces, algún bueno. retoque? Más porque así son los metrosexuales. Generalmente tienen retoque, se estiran un metrosexuales? poquitito. Pues ya te hiciste algo. Es el- No, ¿Qué le no, decís no, no. Es metrosexual? un metrosexual, él se cuida Se mucho. cuida. Tiene más de metrosexual. No, así se dice, metrosexual. Metro y medio, ¿verdad? Dormido, par. Pero ¿No tenés bueno, no tengo nada? ninguna cirugía y bueno, tampoco me considero un metrosexual. Qué modesto. Sí, el metrosexual pasa por los cuidados extremos, cosa que yo no lo hago. Si me ves afeitado ahora, para empezar, es porque justamente Ya hice venía la producción. No, por la producción de Delivery que el personaje requiere que esté afeitado. Afeitado. Ah, ¿vos te gusta la barba? Sí, ¿Sí? sí. Y al descuido. Al descuido. Sí, siempre. Digamos, pero para el programa te tenías que cuidar mucho, te exigía mucho el tema del programa, Sí, ¿verdad? eso también, imagínense, 3 años de estar también pendiente de todos esos detalles que son muy importantes a la hora Cuando estás de en estar en televisión, televisión, ¿no? Claro. Pero también son estresantes, ¿verdad? Porque todos los Maquillaje días... todos los días. Yo Sí, tengo que Dios sufrir mío. ese tema. Te estamos dejando de lado, parece. No. Vos sabés para que yo nada, comparto contigo eso, para Albert. nada. Una de las cosas que odio es maquillarme. Una de las cosas que odio es maquillarme. Y tengo que desmaquillarme. Sí. Vamos a empezar a hablar de cosas. Bueno, vos te quedás, Carlito, nosotros vamos un Dale, rato al dale. corte, después tenemos a comer pasta de tío Edu. Por favor, hecho a tengo un mano hambre. ¿Qué por tal para el 13.000 baile? guaraníes. Bien. ¿Qué tal para el baile? Vamos a bailar Muy bien. quizomba, ya está Vamos a Marisol. Dale, dale. No, pero- Vamos a bailar quizomba, Vamos a Carlito. hacerle Vamos al bailar. corte y después hacemos todo eso. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Ofertas que te convienen en los supermercados España. Zanahoria al kilogramo a 3.600 guaraníes. Aceite de soja soya de 900 ml a 5.900 guaraníes. No te pierdas este miércoles 15 de abril 20% de descuento pagando con las tarjetas de crédito de Bancoop. Supermercados España conviene. 41 años con vos. Cuando el aburrimiento te ataca, existe un solo héroe que te puede salvar. Él es ¡Yo! ¡Chapulín Colorado! divertido, Tantito más y soy el pingüino congelado, ¿eh? audaz, fuerte, valiente. Además, mis antenitas de vinil detectan la presencia de todos los enemigos. ¡Qué bueno que viniste! De tal manera, cuando me empecé a dar cuenta de que las antenitas de vinil sonaban, me dije inmediatamente... El Chapulín Colorado. Lunes a viernes a las 11, solo aquí, por Red Guaraní. La noticia no es solo el resumen que te llega desde los diversos informativos.
Hay elementos de contexto que fueron omitidos y que ahora te llegarán de primera mano. De primera mano, con Roberto Coronel, Pati Ginzo y Dani Ríos, de lunes a viernes a las 12. Solo aquí, por Red Guaraní. Te espero todas las tardes a las 14 horas para ver el show animado Tom y Jerry, Tasmania, tus mejores dibujitos, acá en RG Kids. RG Kids, lunes a viernes a las 14. Solo aquí, por Red Guaraní. Voy a permitir que te lleves a mi hija. ¡Que pase el desgraciado! ¡Adelante! Me dijo que si yo decía algo, se iba a llevar a mi hermanita lejos. Bueno, antes que todo, buenas tardes. Yo, en primera, yo no soy ningún desgraciado. ¡Marisela! ¡Está acá! ¡Que pase el amante! No. A ver. Laura, de lunes a sábados a las 16. Solo aquí, por Red Guaraní. Una serie exitosa, donde la actriz y productora Silvia Pinal busca casos que expongan de manera general un problema común en la sociedad, que sirva como ejemplo o motivación a otras mujeres que viven o enfrentan una situación igual o similar. El desamparo las predispone a ser víctimas de abusos e injusticias, historias reales en Mujer, casos de la vida real, lunes a viernes a las 17 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Yo tengo un pedido nomás para Diosito, que estén así a las 3 de la tarde cuando llegue a mi casa, así una horita nomás me voy a acostar a dormir. ¿Puede ser esto? Tomamos la cocina del tío Edu, gente. Ahí está. Yo ya estoy adelantando algo, acá ya me van a ayudar. Esto nada Ahora más que es, yo estiré, hice ¿verdad? un rompito. Esto es estiré, no hay ningún problema acá. Esto es una... Acá se vuelve otra vez a poner, le decíamos, y podemos hacer dos tipos, tanto los fettuccine como los espaguetis. ¿Vas a dejar que te ayude, Carlitos? Sí, como Profe, yo ver, le aplico, venga. Con ahí, lo de... Espera, ahí. Dale al molino. Dale, ahí. Ya tenemos agua hervida. Ustedes recordarán que a esto no le agregamos sal, ¿eh? ¿Viste cómo sé cocinar? Ahí está, perfecto te sale, perfecto te sale. ¿Se puede cocinar, Carlitos? Para nada. Algunas cosas muy básicas. ¿O te defendés? Sí. Omelette. Un omelette. Bueno, está bien. Muy bien, No te salva. morís de hambre ni tampoco No. el agua se te va a quemar. Salva. Un arroz, Bueno, ok, un arroz ve, quesú. ahí Ay, qué está, rico, está, ve. arrocito. Puedo Ahí hacerme está. un bife a la plancha. Bueno, ¿viste? pero te defendés súper bien. Ya está. Sí. Bueno, eso es importante, defenderse un poco en Carlitos. la cocina. Ahí está, Y pregunte aprendí usted. aprendí mucho estando justamente en Click TV, en la cocina, junto con Liz Martínez, que seguro Sí. la Liz estaba conoces. contigo. Sí, así mismo. Sí. Aprendí mucho una de capa, cocinar. Liz, ¿eh? Y cuando Una necesitaba hacer capísima. algo especial, le llamaba y me pasaba toda la receta por teléfono y tipo bueno, como iba hacemos haciendo contigo, ahí. tío Edu. Parece que todos hacemos lo igual sé, con los... es que con lo los sé. gallos de la cocina. Liz es una gran profesional, un saludo grande a ella. Ahí Sí, está, le ven. mando un beso, ya habrá parido, ¿eh? Sí, seguro que sí. Porque sí, estaba sí, ya estaba a punto de caramelo. Todo Fíjense encima, cómo ¿verdad? esto, ¿eh? Sí. Ahí están, fíjense cómo esto cae. ¿eh? Esto no necesita ser oreado. ¿Oreado qué significa? Cuando uno deja cierto tiempo de exposición para que la pasta se airee y se seque. Si lo va a secar, va a tener que todo un proceso y lo puede hacer en los palotes o lo puede hacer en una percha, como quiere. El agua sí, bien salada, ¿eh? Ahí es donde yo voy a echar sin ningún miedo. Ahí está. Mientras ponemos ahí, tío Edu, hoy nos Dígame. enteramos de algo que ¿Qué? nos partió el corazón, sinceramente. Corazón partido. Sí, vos sabés que la eterna tía Ana, Sí, que nosotros nuestra- pensábamos sí, que era una fiel de con buena onda. Incondicional. Había sido que cliqueaba de vez en cuando y hasta dijo que te extraña. Ay, No me tía dice Ana. todos los días, tía Ana. Tía Ana, te mando un beso enorme, tía Ana. Gracias por la atención, por el cariño y por Tía Ana, por estar ahí detrás de la tele, viéndonos siempre. Así que bueno, quizás nos vemos oportunamente. Y hoy aquí, ¿verdad? Ya basta, Con Carlitos, buena ya onda. está, ya. La Pero tía Ana gracias. se acaba de desmayar ahora mismo. Gracias, la tía Ana. Levantate, tía Y yo Ana. me quedé deprimido. ¿Viste, tío Edu? Te cambió así.
La única que no me cambia es Sonia, Sonia Micheletto. Sonia Micheletto, después las demás hoy. Después Hoy todas están así, en negro estamos Sonia nosotros Micheletto también, le mando un beso mesoriano, algunos mensajitos, gracias. Gracias por el mensaje. Sí, gracias. Bueno, chicos, para quedar bien con las damas, siempre Sí. hay que hacer un buen regalo y qué mejor que regalar Sweet Care, porque todos sabemos que Sweet Care se renovó para nosotras, pero ¿sabían que también nos trae nuevas fragancias que nos cuidan? Sí, así mismo, ahora podés disfrutar de la variedad de productos para nosotras como el body lotion, crema de manos, alcohol en gel y jabón en líquido. Busca la que más va con vos en todas las farmacias y supermercados del país. Sweet Care Body Touch. Ahí estamos. Body Touch. Bueno, chicos, esto está acá. Pero, tío, eso parece comprado. Y algo lo que es. bueno, Estas son las famosas ¿Te pastas. gusta la pasta? Es del Popular, lo compramos hecho. Tal cual. Así mismo es, mi querido Carlitos. Ustedes vieron, no hay ningún secreto en esto, nada más que las proporciones tienen que ser respetadas. ¿Cuántos minutos pusiste ahí, tío? Nada. Un toque. Sí, esto, ahí, ¿ves? Y no tengo ningún cuidado en esto, así sin ningún respeto. Ahí nada, pero con cuidado siempre. ¿No le agregás ahí sal, Edu? Al agua sí le El agua agregué tenía, sal. El ¿verdad? agua sí tiene sal, Ok. Solamente agua, no le agregué aceite, no le agregué nada. Y es todo lo que tenemos que hacer. Esta misma receta le va a servir para preparar los ravioles, los canelones, las lasañas y todas las pastas, Originalmente, en Italia no se usa la harina para hacer las pastas, sino que se usa el trigo, un tipo de trigo, un trigo de trigo duro, el trigo candial, y solamente se le O sea, agrega ¿qué tenemos que agua. hacer? Tenemos que irnos a Italia, no a la plaza, a Italia. A Italia. Para saber cómo se hace. Bueno, vamos a pedirle. pedirle... Mira, cada día me está haciendo cocinar por 13.000 guaraníes, me va a dar pasaje para Italia. Bueno, Edu, nosotros vamos a ir a bailar un ratito. Vos quedate acá. Lleva, Carlitos. 13.500 guaraníes. 13.500 poder vamos a comer desarrollar un fideo. plato como este. Sí. Vamos a comer un fideo al pesto. 13.350 para ser más exacto. Ah, Más barato. 13.350. Sí. Más ¿Qué barato. tal sos bailando? Me defiendo. Algo. Más o menos. Sí. ¿Cómo que se llama el ritmo? Kizomba. Vamos a hacer algo antes de ir al medio. Kizomba se llama el nuevo baile que vamos a tratar de aprender el día de hoy. Y ahora nos vamos a enterar. Este es el material de qué es Kizomba. La kizomba es un género musical de origen angoleño, una ex colonia portuguesa. A mediados de los 80, varios artistas angoleños comenzaron a crear canciones derivadas de la semba, que muy rápidamente conquistó el público. Kizomba es una danza bella, sensual y también explosiva y contagiosa, que conquistó el mundo en los últimos años como un sonido que se escucha en la danza que seduce nuestras almas. Kizomba es para muchos de los bailarines de América un soplo de aire fresco, trae algo nuevo y emocionante y es perfecto para cualquier persona que quiera entrar en el mundo de la danza debido a su suavidad y fáciles pasos básicos, lo que permite a cualquier novato evolucionar gradualmente a los pasos más complejos y lo más importante, que permite a un principiante disfrutar del placer del baile social mucho antes que cualquier otro tipo de danza para dos. Tu sonrisa al corazón. Kizomba es una danza que permite a la pareja reproducir la música que está bailando y de acuerdo con la intimidad de la pareja se convierte en una danza muy estrecha, lo que requiere una gran habilidad de conducción y la complicidad entre el hombre y la mujer o unos pasos de baile más abiertos con más rápidos movimientos de pies y trucos. En ambos casos, Kizomba es un baile que proporciona una experiencia cálida y única. En su comienzo, la kizomba prácticamente solo se extendió por los países lusófonos de África, pero posteriormente llegó a Europa, Estados Unidos y Brasil, donde cada vez hay más países con grandes comunidades de kizomberos, apasionados de este género musical y de su baile. Que se adueña de mí, yo me pierdo en tu cuerpo. Tú me quieres. Muy Y bien. estamos con los kizomberos. No, acá hay una manga de kizomberos que quieren aprender kizomba. Yo decía, hola Mari, ¿cómo está? Quiero felicitar a Mari por hoy es su cumpleaños. Y otro cumpleaños ¡Feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que tu día dichoso! ¡Que lo cumpla feliz! Le presento, él es Bruno Dangala, que viene también a acompañarnos. Les dije a la gente de producción, nunca me voy a olvidar tu nombre. Así que no hace falta Porque que... puedes también relacionar Bruno Dangala de Angola. Ah, bien, bien. Muy bien. Y estaba explicando, es un ritmo proveniente de Angola, que procedente de Angola. Exactamente. Ajá. Exactamente. Nació en Angola, después se fue desvinculando, agarró Costa Rica, agarró Portugal, agarró Puerto Rico.
Cabo Verde, Puerto Rico. Y ahora Paraguay. ¿Cómo se baila? Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien. Contenta de estar aquí. ¿Cómo se baila esto? Porque Carlito estás así en Sí. Yo decía como que es un tango caribeño, ¿no? Y es un baile que prácticamente depende del abrazo. Igual que el tango, ¿ves? El abrazo es la parte más importante. Y lleva al hombre, ¿no? Sí, como que Siempre. la mayoría de los bailes en pareja se lleva el hombre. Y la particularidad es que es pegadito, ¿ves? Y el hombre con su mano le indica a ella el movimiento que tiene que hacer su cadera. Claro, sí. Es chiquito, no tiene que moverse tanto, ¿es? Algo chiquitito, de poquito movimiento. A ver si puedes mostrar. Sí, puede? sí. A ver, Sí, claro que sí. Te atajo bruto. ¿Cómo es la música? Este es el tema que estamos Vamos a ver si escuchando. aprendemos. Hay un tema que trajimos para mostrarles un poquito. ¿Hay una música en especial que es para bailar o se baila? ¿Cómo es eso? Sí, hay una música que es kizomba. Ah, kizomba es la música. Kizomba, claro. Mira vos, bueno, Ujú. estamos Perfecto. enterando. Así Bueno, como vamos a bachata, escuchar. salsa, kizomba. Claro, vamos a escuchar por la música cómo es y de Yo paso que, vamos vos a sabés ir que yo ya viendo. estaba feliz, pero porque ya me salió lo de la bachata bachata. y la cadera medio al otro Pero ese lado. otro es clásico. Ya sé, pero ahora me trae algo nuevo. Claro. Bueno, está En bien la Asunción novedad, hay que siempre estamos aprender. innovando. Muy Me bien. encanta. Pero vamos a tratar de aprender hoy. Vamos a hacer Claro. todo. Ahora más fuerte retorno, Vamos a dile, ver vamos si a ver con ponen- Mari y la con Bruno. música, ¿Qué música, música? profe. Adelante. Estoy preocupada. ¡Mamá! ¡Qué fuerte! Eu disse que eu era inocente, baby, e não era esse homem que dizia ser. Mas o teu ciúme no teu ouvido pôs ao fudão. Eu disse que te amava e tu sem noção. Eu fui chamado burro por dançar a tua canção. Mas não me importei, me dediquei de coração. E do resto do mundo eu não quis saber. Isto é meu mundo e tudo fiz pra ver. Nem que fosse um sorriso em ti já estava bom. Meu telefone imenso tinha subido. Nem também motivos para confiar em mim. Mas nada disso foi suficiente para ti. Então agora não me toca. Não quero saber de beijo. Não toca. Não quero saber de abraço. Não toca. Não quero saber do teu amor. Então agora não me toca. Não quero saber se não me toca. Não quero saber se não me toca. A ti sou sem problema. Eu disse que eu era inocente, baby. Eu fui sincero. No fundo tu sabias, mas ainda assim tu fizeste escândalos. Prejudiquei-me várias vezes por caprichos teus. Teu desrespeito matou o cupido em mim. Foste egocêntrico e egoísta. O que de bom querias só para ti. Mas tu que cobraste tu nunca soubeste dar. Não, tive carente de carinho enquanto tu te dei de sombra. Mas mesmo assim não deixei de ser o vilão. Então agora não me toca. Impresionante. Nos quedamos Ok. boquiabiertos. Al paraguayo, Albert, al paraguayo no le va a complicar mucho este baile, ¿sabes por qué? A ver. Porque el paraguayo sabe meter mano, pues. Ah, muy Sí. bien. Y me di cuenta que acá es todo con la mano, Bueno, es ¿eh? que, claro, Sí, le todo guías con la Me acaba mano. de llamar mi marido, quiere que vaya al baño un ratito. Dice, no sé para qué. Vamos al corte. Sí, seguro que te está esperando ahí, ¿eh? O si no, nos vamos al bombo. Una cosa así. Es que está de moda todo este tema de bachata, zouk, que también es otro tipo de baile. Y la particularidad de todos estos bailes es que es muy sensual. Sí, Entonces, Quizombero, cada ni vez que lo Si diga. acepta bailar quizomba contigo, ya está. quizombero calentonero esto, ¿eh? No. Y hay diferentes tipos. Bruno les puede decir, y cada tipo, o más pegadito, o más Pero pegadito. este fue el más pegadito, ¿verdad? ¿O hay peor? Este fue más pegadito. Ah. Pero hay peores. ¿Hay peores? Ay, Aquí Dios. está, aquí está, aquí está. Hay peores, me dice el profe Bruno. O sea que hay más. ¿Por qué no Ay. prueban nuestro aquí Claro, Carlito? pueden No, probar con los Carlito no. cuatro. ¿Qué iba a decir algo, perdón? La kizomba tiene varias modalidades. Ajá. Hay una modalidad que se llama tarraxinha, que es una modalidad mucho más pegada y si me permiten que les muestre. Sí, cómo no. Mamá. ¿Puedes ir comentando? algo así. A ver. Así. Esto es una reconciliación más o menos, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Porque el elemento principal de esta modalidad sería cuerpo a cuerpo.
Es una guerra, digamos, ¿eh? Una batalla. Yo me he Ahora, dado ¿qué cuenta. pasa cuando, bueno, nosotros hombres, biológicamente de repente tenemos ciertos momentos que, bueno, no podemos ir en Momento que contra tengo que de ir eso? al corte, por ejemplo. Claro, no, porque ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estar bailando así? Ahí va a estar. No es joda. Normalmente suele resolver agua fría. Agua Agua fría es lo mejor que... Uno puede pensar en las partes mecánicas, por ejemplo, ir citando, ¿verdad? Las partes mecánicas del auto, Claro. para ir tirando. Radiador, Eso es un tip, ¿verdad? Radiador, motor. Cubierta. Claro, exactamente. O jugadores de fútbol, ¿no? Claro, Pero cuando pensar se en enseña, equipo. a veces está aprendiendo, ya cuando es más a nivel de escuela es un poquito más separado, como vieron en el Claro. video. Vamos a hacer eso. Muéstrenos acá a nivel de escuela, ahí ustedes pareja, acá pareja, No, vamos porque, a porque hacer. usted Vamos ya a a ver si nivel nos de sale. universidad y eso Sí, todavía no entonces ya estamos estamos- preparados, ¿verdad? Y por Claro. ejemplo, el detalle de la cadera, la chica, Para la chica. no es una onda desde arriba, ¿sí? Ok, es- Sino que viene de abajo. A ver. Es siempre, Ya, como, vamos a como empezar todos por los acá, bailes cadera. africanos, es hacia la tierra, ¿sí? Bueno. Empuja, 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 como que si quieren aplastar allá abajo, taca, y eso hace que se mueva, pero es de la Pero, cadera dale, para todos, acá. chicas, ahí atrás. convengamos que el hombre es quien está presionando también El para hombre que eso con la ocurra, mano ¿no? atrás es quien ¿Cómo dirige. sería el movimiento de mano? Bueno, hay una particularidad. Ahí de repente, ¿no? Como un baile como este que presentamos, el movimiento es este, así, en el piso, algo así. Claro, siempre hacia el ¿Por qué piso. no hacemos eso también nosotros? Eso es más fácil. El otro es muy difícil. Y bueno, si haces Vos eso, decís empuja, Pero, yo trato de Mar- hacer y se mueve el cuello, no se mueve mi cadera. Podríamos A ver ver. la otra que era el así, el pasito claro, así, el básico acá. que es mucho más fácil y de Taca. rápido Con aprendizaje. eso se puede. Taca. Ok. Claro. Pero es importante señalar, porque yo veía que de repente él abría Sí. la mano Sí. y de repente cerraba la mano. ¿Y él qué es lo que marcaba Y también de repente da algunos No. golpecitos. Sí, yo vi. vimos. Yo vi eso. Yo Y de repente Grande, le bravo. un calambre también. Gran vivaracho. Había unas contracciones No, tónico-clónicas. hacía esto, así hacía. Eso es para indicar el movimiento de la cadera. ¿Ves? Él por eso coloca la mano aquí debajo de la cadera, porque eso me indica a mí, empuja, entonces yo, taca. Y eso inclusive me da a mí el paso de los pies, de las piernas. Bueno, hacia acá. Todo tiene una técnica, Claro. Vamos a señora. profundizar un poquito de esto. También depende del sentimiento, o sea, depende de lo que vos estás sintiendo a través de la música para hacer todo ese tipo de gesticulaciones con la mano, ¿no? Gesticulaciones le bajó. No sé. Ese Está bien, tipo está de bien, pero movimiento. se entendió. Y porque Vamos a hacer lo también en la siguiente. cara, ¿le viste la cara, la gesticulación en la cara? De repente se... eso se- es Una algo cosa ahí, te ¿no? lleva a la Hay otra, algo que Carlito. vivir el Sí, es un todo. Es Una como, cosa te lleva a la todo, otra. es como todo baile, o sea, cada baile, un baile o la música, cualquier música que escuches te está dando, te está contando algo. Claro. Y en teoría, Esa es el la baile lo que hace es expresar esa historia, ¿sí? Entonces, la kizomba es una música suave, lenta. Si es suave, lenta, no puede estar... Claro, No. Ay, lenta, tengo que escuchar y sentir. Mostrano, pero ¿qué no hacemos Ay, una hagamos muestra? acá, ya, Algo vamos después. primero, Bailemos. Vamos a hacer bailemos. todo lo posible nosotros acá. Vamos a hacer el basiquito acá, de frente ya. Un saludo a mi tía, Acá. a mis tíos, a todo lo que mi familia. Chiquitito. De lado. Esto es paso básico, ¿eh? Es el básico. Hasta ahí vamos bien. Hagamos eso. Señora, asómbrele a su marido, aprenda aquí sopa. Mi amor, vení que te quiso ver. Bueno, Claro. chicas, Veníamos aquí sopa. hagamos algo. A ver. Ahí. Acá. Básico, básico atrás. Así. Ahí. Básico, básico, básico. ¿Sí? Adelante y atrás. Vamos. Marisol, guías. Vamos. Y. Y. Va. Voy atrás. Y. Básico. Y. Ahí vamos y ¡Ya empezamos. Pareja, chicos, pareja. Vamos, parejas. Posición social. Ahí. Paso básico. Paso básico. La mano. Sienta la música. La mano aquí en la cadera. ¿Sí? Sí. No tienen que estar tan pegados si no quieren, no pasa nada.
Sí, porque si no nos vamos al corte enseguida, Mari. Sin mover acá arriba, no es acá. Los Acá abajo. varones pueden usar este pie Chiquitito. como pivot y hacer esto. Así. Ok, yo tengo que... Ahí. Ay, mira, Y regresa al paso básico. Es complicado. Una base de 180 grados. Es complicado. ¿Verdad que es complicado? Lo que hicimos frente atrás. Ahí. Ay, espera Profe, que... espera, tranquilo, nomás, ¿cómo es? Nuestro profe, vamos a ver. Vamos a probar acá. Adelante y atrás. Básico. A ver. Básico. Tiki. Tiki. Vamos ¿Cuántos adelante. tiempos son, profe? Y 1, 2, 3. Se queda. Básico. Ahí. Ahí. Ahí está, la mano. Eso es. Y chiquitito. Así va moviendo igual la mano. Regresa. Adelante y Claro. atrás. Ahí. Vos guía. Dale. Porque yo si no... Básico. ¿Sienten acá? Sí. Chiquitito. Yo ya marqué toda mi... Trabaja toda la parte oblicua, ¿eh? Estamos bailando quizombas. Yo estoy como el chef, acá amasando todo lo que hay, pero no funciona, parece. Otro Edo. No, viste que ¡Basta! hay que meterla ahí. ¡Basta! O sea, hoy podemos llegar a la casa y decir, mi amor, vení, vamos a hacer quizomba. Está complicado. Ahora, está gráfico, complicado. el tema del señor complicado, Kizomba. Esa es una pregunta, porque como es tan pegadito, no es como la bachata. Ves que la bachata es aquí un poco más separada, taca, pero la Kizomba sí ya es un abrazo, ¿sí? Entonces la mayoría de las personas que van a aprender les gusta mucho, pero ya gente que va en pareja y demás quieren con su pareja. Ah, para Porque Kizomba. está solamente Para que ellos. zombear tranquilo. Claro. Claro.